Uf, muchas gracias. De nada. Qué bueno, muchas gracias. Muy bien. Con esto me inspiro. ¿Sí? ¿Es la musa? Sí. Salud. Gracias, don Osvaldo. Bueno, la verdad que es un inmenso placer, ¿eh? Un gran placer para nosotros tenerlo acá en el programa, poder charlar un rato. Hablamos muchas veces por la radio, cuando usted está en Alemania o cuando está acá. Claro. Charlamos en el programa de radio, pero claro, es una gran alegría para nosotros poder charlar con usted. Muy bien, pero traten de hablar en porteño, no en cordobés. ¿Sí? No nos sale. Bueno, me decía recién que necesita estar en Argentina, que más allá de que usted tiene una vida repartida entre Alemania y Argentina, usted necesita respirar el aire en Argentina. ¿Cómo es eso? Claro, porque siempre encontré como una gran injusticia tener que irme del país, exiliarme por haber escrito mis libros. Lo tomé como una enorme injusticia. Además, cuando pude regresar 8 años después, no hubo ningún resarcimiento, ni decir, bueno, de darle la mano a uno porque estuvo exiliado, o pedirle disculpas por estar exiliado. No, de ninguna manera. El que volvió, volvió, y el que no, se jodió, como se decía. Eso lo encontré muy injusto, porque Alemania, cuando terminó la guerra, que la había perdido la guerra, sin embargo el nuevo gobierno alemán hizo volver a todos los intelectuales alemanes, les pagó el viaje de vuelta y les dio un trabajo en la cultura. Acá nada, absolutamente nada. Si vuelve, vuelve, y si no vuelve... Yo me acuerdo que Alfonsín, en un acto donde yo pedí la palabra para hablar de los exiliados, él me contestó, los que se escaparon. ¿Eso dijo? Eso dijo Alfonsín. Me dolió muchísimo. Yo no me escapé de ninguna manera. Tuve que irme porque fui condenado a muerte por las 3A, por mis libros. Bueno, fue una gran injusticia. Y por eso más todavía el regreso, ¿no? De volver a estar en mi país, de volver a hablar con el público argentino, pero discutir con la juventud. Eso lo hago y lo sigo haciendo en la capital y en el interior del país. ¿Hoy usted siente que hay un reconocimiento? A mí me parece que se lo quiere mucho, que se lo... Incluso casi le diría que se lo tiene como una de las mayores reservas morales, de convicciones, de grandes valores que tenemos en nuestro país y que hoy se lo respeta, con programas en la tele. No me quejo de ninguna manera, porque pienso en los queridos amigos que fueron muertos por la dictadura y no pudieron volver y ver este regreso. El querido Rodolfo Walsh, imagínense si hubiera vivido, ver el triunfo de sus libros. Y fue mi otro querido amigo, el Paco Urondo, también. Qué muerte que tuvo allá en Mendoza. Bueno, y tantos otros, podríamos hablar toda la noche de ellos, que se lo merecen además. Esa mujer. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice. O como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve 2 grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de informaciones, que estudió filosofía y letras, que es un curioso del arte. Cuando usted habla de Rodolfo Walsh, es como que habla de palabras mayores, ¿no? Uno de los más grandes periodistas que dio nuestro país y con quien usted trabó una amistad, ¿no? Tiene muchos recuerdos, discusiones. Sin ninguna duda.
Fue el más grande de todos. ¿Fue el más grande de todos? Qué gran escritor. Uno lee sus páginas y realmente qué escritor que era. Además, quedarse, sabiendo que le costaba la vida. Y salir con ese revolvito pequeño que tenía él y defenderse con su revolvito contra las ametralladoras de la Marina. Qué valentía. Qué ser. ¿Cómo fueron sus últimas charlas con él? ¿Qué recuerda de...? Porque tuvo muchos momentos, usted viajó a Cuba con él, Claro. Discutió mucho aquí respecto del peronismo, respecto de con quién estaba el pueblo y todas esas cosas. Mira, parece increíble la historia, pero me encontré con él justamente en el tiempo de las 3A, con Isabel Perón. Nosotros habíamos salido ya condenados a muerte por las 3A. Y yo me encontré con él nada menos que en la avenida 9 de Julio y Corrientes. De pronto nos encontramos. Ocasionalmente. Ocasionalmente, sí. Entonces nos hicimos así con la cabeza. Era la esquina donde antes estaba el trujillero relojero. Y fuimos y mirábamos los relojes y ahí hablábamos. Y yo le dije, ¿qué haces vos acá? Tenés que irte. Y me dice, mirá quién habla. Digo, no es lo mismo. Vos escribiste sobre la actualidad, yo escribí sobre el pasado. Dice, no te mandes la parte. Vos también tenés tus pecados con respecto al actual gobierno. Bueno. Él había incluso escrito sobre Rosendo, la burocracia sindical, en un ataque muy directo. Claro, ¿no? muy directo. Bueno, entonces dice, mira, vamos al cafecito aquí a media cuadra. En la calle Corrientes había un cafecito ahí. Nos fuimos al final de todo para que nadie nos reconociera. ¿Qué se dijeron? ¿Qué charlaron aquella Qué vez? generosidad. Y hablamos sobre el gobierno, hablamos sobre el peligro que había. Y él me decía, y yo le decía que tenía que irse inmediatamente. Porque lo que valía de él eran los escritos. Y me dijo, no, yo me quedo. Así como se quedan los luchadores, yo me quedo. Y digo, yo me voy. Le dije, yo me voy. Porque quiero seguir escribiendo. Y digo, no voy a lograr nada con que me peguen un tiro en la cabeza. Y él me dijo, bueno, nos veremos a la vuelta. Y no nos vimos. Y en Alemania, en mi exilio, leí La muerte de él. ¿Usted quería convencerlo a partir de sus ideas? Claro, yo le decía que era mucho más valioso que estuviéramos en el exterior, denunciando todo esto. Además que, si lo que sabíamos, lo único que sabíamos hacer era escribir. Así que teníamos que escribir. Digo, porque yo no manejé jamás, salvo cuando hice el servicio militar, que me hicieron tener un Mauser en el hombro, pero después no tocan sobre ningún arma. No sabemos. Y él me dijo, yo tengo un revolvito, me dijo, para defenderme. Me dice, a mí no me van a agarrar con vida. Y claro, lo agarraron con la muerte. Con la muerte. Las cosas que hubiera escrito Rodolfo Walsh. ¿Te imaginas? Yo escuché que su hermano, que era un militar, se quejaba de la vida política de Rodolfo Walsh. Se quejaba en estos términos: Argentina se perdió un Borges. Eso decía, está registrado en algunos documentales. Sí. No debió haberse metido en lo que se metió. Pero él, aún con la obra que dejó, tanto en la parte periodística como en la parte literaria, de ficción, dejó piezas inolvidables, ¿no? Para nosotros los Por supuesto, periodistas. es un héroe. Esa mujer, por ejemplo. Es un héroe. Es un héroe. Tuvo la muerte de los héroes. Además de haber sido el mejor escritor de la época. ¿Recuerda usted el viaje a Cuba con él? Yo estuve en un encuentro en Cuba con Un él. encuentro en Cuba. Sí, sí, me encuentro muy bien. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó allí? No, él era muy particular. No me gusta contarlo, pero bueno, lo cuento porque, es decir, cada vez que uno se encontraba con él tenía una mujer distinta. O cuando uno lo llamaba por teléfono, me acuerdo yo una vez lo llamé por teléfono y su última compañera se llamaba Ofelia. Le digo, ¿qué tal, Ofelia? ¿Cómo te va? Y me dijo, no, sos un provocador, no soy Ofelia, soy Clarisa.
Entonces le dije después a Rodolfo, che, hablá, explicanos, contanos para que no metamos la pata. Y él con esa cara inocente que me miró y me dijo, no sé por qué me lo decís, no sé, no te entiendo. Bueno, está bien, sigamos adelante. Bueno, en uno de los viajes, usted lo conoció al Che. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro? Fue un encuentro fabuloso. Éramos 5 de la delegación argentina y con el Che. Y entonces el Che nos habló cómo había que hacer la revolución en la Argentina. Él creía que había que hacerla en las sierras de Córdoba. Él dijo, en la Argentina la revolución hay que iniciarla en las sierras de Córdoba. Y nos dijo, un grupo de compañeros, 20 compañeros, se van y encuentran un lugar en las sierras de Córdoba. Y allí dan un comunicado diciendo que están ellos en las sierras de Córdoba para hacer la revolución argentina. Y entonces la Juventud Revolucionaria Argentina va hacia las sierras de Córdoba para encontrarse con ellos. Y ya no son 20, ya son 50 y son 100 y son 200. Y siempre van llegando. Y que nos contaba, cuando ya son 500 salen por primera vez. Ya salen, me acuerdo que dijo. Ya salen y conquistan una comisaría de una pequeña ciudad. Cuando son 1000 ya salen y en una ciudad semigrande ocupan las comisarías y el cuartel. ¿Y usted qué pensaba cuando lo escuchaba decir todo eso? Bueno, no, era maravilloso, era una poesía, porque hablaba así con tono poético. Y tenía esa mezcla de argentino con cubano, que le quedaba muy bien. ¿Sí? Bueno, éramos 5, 2 mujeres y 3 hombres de la delegación argentina. Las 2 mujeres lo miraban así, enamoradas completamente. Y nosotros pensando en lo político. Bueno, y cuando termina de explicar cómo se hacía la revolución, porque dice, cuando ya son 2000 ya bajan definitivamente, conquistan la ciudad, los acompaña el pueblo y toman la casa de gobierno. Bueno, entonces nos dijo con su mirada triste y romántica, nos dijo, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Y entonces yo en eso soy muy alemán, ¿no? Me gustan saber los detalles. Metí la pata, como siempre. ¿Qué dijo? Le dijo, compañero Che, digo, es muy interesante todo lo que nos dijo, pero no nos habló de la represión. Por ejemplo, cuando son 50 y dan su primer comunicado, digo, va a estar la represión ya. Van a mandar, por ejemplo, digo, la infantería de marina, que en aquel tiempo eran los gorilas, van a empezar a mandar ejército y todo lo demás. Digo, y más todavía, cuando ya bajan, va a ser todo el ejército, digo, además con la ayuda de Estados Unidos. Digo, porque ya, después del ejemplo de Cuba, Estados Unidos va a ayudar a todo eso. Uh-huh. ¿Y él qué dijo? Y él me miró con inmensa tristeza, como si no hubiera entendido nada. Y me dijo, son todos mercenarios. Y los 4 argentinos me miraron como diciendo, claro, tarado, no, son todos mercenarios. Claro, son todos mercenarios, pero tienen armas, tienen de todo. Pero pensé, a lo mejor tiene razón, no hay que pensar en la represión para hacer una revolución, hay que hacerla y no pensar en la represión. ¿Era un tipo agradable al trato? Muy agradable. Era un poeta romántico. Vivía en el romanticismo de la acción. Admirable. Sin ninguna duda, el mejor argentino. El nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también
los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria.